El millonario arrogante desafía a empleada humilde a bailar, y ella deja a todos en shock. La música vibrante llenaba el aire, y las luces brillaban como estrellas en la gigantesca bóveda del salón de la gala benéfica. La opulencia era deslumbrante. Candelabros de cristal, mesas vestidas de seda y una multitud de trajes elegantes. Pero en medio de esa atmósfera de lujo, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Ricardo, un millonario de mirada altanera y risa sardónica, echaba miradas condescendientes a todos a su alrededor. Su fama de arrogante lo precedía, y esa noche, como siempre, estaba listo para imponer su dominio. «Miren, ahí está la pequeña Laura, la empleada de catering», dijo él, interrumpiendo el murmullo. Hacia Laura, quien se había esforzado por mezclarse en el fondo con una simple blusa blanca y un falda negra que no resistían la atención a su lado. Sin embargo, su rostro revelaba entendimiento más allá de las apariencias. «¿Por qué no te vienes a bailar aquí, Laura? Tal vez podrías enseñarnos a los que sí sabemos hacerlo», soltó Ricardo con tono burlón, inclinando su copa de vino hacia ella, desatando risas entre sus elitistas amigos. La impotencia y la humillación ardían en el pecho de Laura, pero en lugar de ser una sombra, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sin pensarlo más, se acercó a la pista y de manera audaz respondió: «Acepto el desafío». Los murmullos se intensificaron. Nadie había imaginado que aquella discreta empleada se atrevería a plantar cara a un titán como Ricardo. Él se quedó atónito, pero su orgullo se mantuvo intacto. Solo había retado a una inferior. La música empezó, y ella avanzó al centro como si se tratara de un escenario. Laura comenzó a moverse, y su cuerpo se transformó. Lo que al principio parecía un simple baile, se convirtió en una danza poderosa y fluida que sorprendió a todos. Sus brazos giraban con gracia. Sus pies se movían como si estuvieran dibujando figuras en el aire. Sedujo a la audiencia, y a Ricardo se le atragantó el vino en la garganta. Los murmullos se tornaron en gritos de admiración. Mientras ella brillaba, él memorizaba cada paso, pero no podía controlar la humillación que le subía por el rostro. Pero en ese instante de gloria, el eco del aplauso no era lo único que resonaba. Una sombra muy personal se deslizaba tras de él. El recuerdo de su madre, que alguna vez había sido una bailarina, en un mundo donde su familia se encontraba en la ruina, atravesó su mente. Ella había sacrificado su sueño para sacar adelante a sus hijos, y la ironía de ahora tener que enfrentar a Laura, quien seguramente había pasado por la misma lucha, lo golpeó con fuerza. El ambiente se volvió un pantano de emociones. Laura bailaba con el peso de sus sacrificios, mientras que Ricardo enfrentaba las propias cadenas de su arrogancia. El público aplaudía, pero también murmuraba, algunos intrigados por la revelación del dolor oculto detrás de la soberbia del millonario. ¿Qué pasará después de este inesperado choque de mundos? ¿Encontrarán un punto de encuentro entre sus diferencias? ¿O el desafío desatará consecuencias que cambiarán sus vidas para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La música había alcanzado su clímax, y Laura giraba con una fluidez que dejaba a todos atrapados en su hechizo. Pero de repente, un grito rompió la burbuja de asombro que se había formado en la sala. Una figura apareció en la entrada del salón. Era la madre de Ricardo, Marta, con los ojos desorbitados y una expresión que mezclaba incredulidad y pánico. «Ricardo, detente», gritó, sus palabras resonando con una desesperación que cada espectador sintió en el alma. La sala se sumergió en un silencio incómodo. Al ver a su madre, el rostro de Ricardo se transformó de arrogancia a confusión. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, frunciendo el ceño.
Marta corrió hacia él, ignorando a la multitud. «No te puedes burlar de ella, preciso esto, no puede ser». Su voz vibraba con una carga de emoción tan poderosa que hizo que muchos comenzaran a murmurar entre ellos, cuestionándose qué estaba ocurriendo. «Lo hecho está hecho, y tú no sabes». Laura, aún en el centro de la pista, sintió que el aire se le escapaba. La música siguió sonando, pero su corazón latía con más fuerza que nunca. ¿Qué podía haber entre ellos? Su madre. Se corría el rumor de que Marta había sido una gran bailarina, pero esto era algo distinto. «¿Qué quieres decir con eso?» Ricardo replicó, pero la incredulidad en su voz apenas ocultaba el miedo que comenzaba a brotar en su pecho. Marta le tomó del brazo y lo obligó a mirar a Laura. «Tu arrogancia no solo es hacia ella, sino hacia todas las mujeres de las que te burlas. Y esa es tu madre, ¿lo recuerdas?» El sudor comenzó a acumularse en la frente de Ricardo. La mirada de su madre estaba llena de recuerdos que él había intentado olvidar. «Nunca quise esto», murmuró, casi para sí mismo. Pero Laura lo escuchó. Por un momento, el tiempo se detuvo. Cada persona en la sala, desde los más elitistas hasta los empleados, tomó conciencia de que todo lo que habían creído sobre el millonario se desvanecía. La imagen del hombre poderoso y superior estaba ahora en jaque. La felicidad de ver a Laura brillar se mezclaba con la oportunidad de ver a Ricardo ante la verdad. «¡Laura, tú!» Ricardo tembló, su voz resonando con incredulidad. «Eres más fuerte de lo que pensaba». Pero las palabras de admiración no solo se sentían vacías. El desdén los había dominado durante tanto tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera dar algún paso hacia ella, un estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de preocupación. «¡Fuego! ¡Fuego en la cocina!», gritó un hombre, su cara pálida, mientras la multitud se agolpaba en busca de una salida. La calma se volvió caos instantáneamente. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritaron otros empleados de catering, mientras la gente comenzaba a empujarse unos contra otros. Ricardo y Marta miraron a Laura, pero estaba paralizada. Las llamas, en ese momento, cambiaron todo. Con las luces parpadeando y el pánico apoderándose del salón, la oportunidad de reconciliarse estaba a punto de desvanecerse entre el humo y el griterío. «¡Laura, vente!», exclamó Marta, y por primera vez, la mirada de la madre de Ricardo se llenó de un conocimiento profundo. Ambas mujeres estaban unidas en su lucha. Ricardo, aún tratando de procesar lo que sucedía, se dio cuenta de que no podría salvar a Laura solo con palabras. Tenía que actuar, y así, en medio de su propia confusión, comenzó a abrirse paso entre la multitud, guiado por un instinto que hacía mucho había enterrado. Mientras la sala estallaba en el caos, cada segundo se convertía en una elección. ¿Salvaría a la mujer que había desafiado su ego, o dejaría que la llamante opulencia se destruyera junto a su orgullo? El humo comenzaba a cubrir el escenario y Laura finalmente dio un paso al frente. Su decisión sería la chispa que cambió todo. La historia de la gala no era solo un choque, sino una lucha por la vida. Pero entre las llamas, lo más impactante aún no había salido a la luz. ¿Qué secretos revelaría ese fuego? ¿Qué decisiones alterarían para siempre el destino de todos? La noche apenas comenzaba. Laura miraba alrededor, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. El humo comenzaba a acumularse, torcidas volutas que se mezclaban con la música que aún sonaba débilmente, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar onírico, pero aterrador. A su izquierda, las llamas empezaban a devorar el mobiliario carísimo, y el pánico crecía como una tormenta a su alrededor. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritaban los empleados del catering mientras el caos se desataba. Ricardo, en estado de shock, sintió que su madre lo agarraba del brazo con fuerza. «Ricardo, mueve», ordenó Marta, claramente alterada. Él se dio cuenta de que cada segundo contaba. Su mente luchaba entre la angustia y la necesidad de actuar. Sin embargo, un ímpetu lo empujó hacia Laura. «Ven conmigo», exclamó, extendiendo su mano. Pero Laura, atrapada entre la confusión y los recuerdos de esa danza poderosa, se sentía paralizada. Necesitaba ese instante, ese triunfante momento con la multitud a su favor, pero la realidad la golpeaba duramente. «Laura, adelante», la animó Marta,
dejando en claro que el verdadero desafío no era el baile, sino sobrevivir. La mirada de la madre de Ricardo brillaba con una conexión increíble. Ambas compartían una lucha que iba más allá de su situación presente. Laura tomó una bocanada y finalmente se lanzó hacia adelante. Con su mano alcanzó la de Ricardo, uniendo sus fuerzas en una decisión rápida. Sin embargo, en medio de este acto de valentía, un grito desgarrador resonó en el aire. ¡El incendio!, alguien gritó, mientras una figura oscura apareció en el tumulto. Era un hombre, visiblemente asustado, que trataba de abrir paso entre la multitud, pero sus ojos estaban fijos en algo más. Detrás de él se arrastraba un pequeño grupo de personas, 2 niños y una mujer mayor. En el rostro de la mujer había una desesperación que hizo eco en el corazón de todos. «¡Esperen!», gritó la mujer, que parecía familiar, como un eco del pasado. Al acercarse más, Laura sintió que el mundo a su alrededor se paralizaba. «¿Eres tú, Laura?», soltó la mujer, sus ojos llenos de angustia, de amor y de alguna forma de un reconocimiento que quebraba el suelo bajo los pies de Laura. «¿Rosa? No puede ser». Laura casi no podía creerlo. Rosa, su antigua vecina y mentora, quien había estado presente en tantas etapas de su vida. La mujer se movía con dificultad, sus 2 niños tiritando a su lado. «¡Váyanse! ¡El fuego está avanzando!», gritó Marta, volviendo a la realidad. Pero el tiempo parecía no querer avanzar. Laura se quedó congelada, observando cómo Rosa intentaba escapar, mirando a los niños con terror en su rostro. «Estaba buscando ayuda», explicó Rosa, su voz quebrada. «La vida ha sido dura, y no sabía dónde más buscar». La tensión se apoderó de la sala. Los murmullos se multiplicaron y toda la atención se centró en ese grupo desolado. La arrogancia de Ricardo desapareció, reemplazada por un atisbo de culpa. Este no era solo un momento de desafío. Se había convertido en un encuentro inesperado con personas del pasado que lo volvían a perseguir, sacando a la luz secretos que nunca imaginó afrontar. Laura, entre la confusión del caos y la emoción de ver a Rosa, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué debía decidir entre escapar y ayudar? Las miradas de todos los presentes, incluidos Ricardo y su madre, la observaban, expectantes. «Vamos a salir todos juntos», ella exclamó, tomando la mano de Rosa y la de los niños, mientras Ricardo daba un paso al frente. «Yo tengo una salida», gritó, y sin pensar comenzó a abrirse camino entre el humo. La tensión aumentaba. Laura, Rosa, los niños y Ricardo. Todo parecía colisionar en un solo momento. Las llamas rugían cerca, en la confusión. Del escape, un grito de horror resonó y un estruendo hizo temblar las paredes. «No, ¿qué fue eso?», gritó Marta, mirando hacia arriba, donde el cielo se llenaba de escombros que caían. La salida estaba más cerca, casi al alcance, pero ahora el verdadero desafío era escapar de las sombras del pasado y permitir que el futuro brille con una luz renovadora. Solo el tiempo lo diría, pero entre el humo y el fuego, los secretos se desvanecían, dejando solo espacio para decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz mientras trataban de escapar del peligro? La noche apenas comenzaba. Laura miró a su alrededor, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El humo se acumulaba, torcidas, volutas que iban devorando el aire fresco de la gala. Las llamas comenzaron a devorar las sillas y las mesas, mientras la música seguía sonando tenues acordes que se desvanecían en el caos. Ricardo, al instante consciente del peligro, miraba a Laura con la angustia en sus ojos. «¡Salgan todos! ¡Rápido!», gritó Marta, empujando a la multitud hacia la salida. Los rostros se mezclaban en una confusión de miedo y desesperación. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debería hacer? Tenía que ayudar a Rosa y a los niños, pero también estaba atrapada en esta locura. «Laura, ven», exclamó Ricardo, extendiendo su mano. El instante se volvió eterno. Las miradas de todos estaban centradas en ella. Una voz resonó en su mente. «Haz algo, Laura». Un recordatorio de su valentía en la pista de baile. Se lanzó hacia él, pero el grito de Rosa la detuvo. «No, quédense aquí, es peligroso», le advirtió Rosa, escalofrío recorriendo su voz. Pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Las llamas se acercaban. La sala empezó a temblar. «El techo está colapsando», gritó alguien.
Laura, en un instante de claridad, giró hacia Ricardo. «Ayudemos a Rosa y a los niños, primero», dijo, y él asintió, aunque su mirada mostraba confusión. «Ven, rápido», se apuró a decir, tomando la mano de Laura, y juntos corrieron hacia Rosa. Pero en ese momento un fuerte estruendo resonó. Un pedazo del techo se derrumbó justo donde estaban ellos. «¡Cúbrete!», gritó Marta, mientras empujaba a los demás hacia la salida. El polvo y el caos se hicieron aún más palpables. Laura sintió cómo el aire se le escapaba, pero no podía dejar a Rosa. Con una fuerza desesperada, Laura tomó a los niños de la mano, y con Ricardo ayudando, tiraron de Rosa. Pero algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador resonó por encima del estruendo. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Al dar la vuelta, Laura vio a un hombre atrapado entre los escombros. «¿Quién es ese?», preguntó Ricardo, con una mezcla de sorpresa y horror. Quebrado por el miedo, Laura reconoció el rostro. Era su padre, un hombre que había estado ausente en su vida por años, al que solo había escuchado en historias. «¡Papá!», exclamó con angustia. Nunca pensó que lo vería de nuevo, y menos en un momento así. Familias se unían, sus vidas intersecándose en la tormenta de fuego, pero el caos ahora lo era todo. «¡Estás vivo!», gritó, pero el horror de su realidad la ahogó. Su padre estaba atrapado, su cara llena de dolor. «¡No puede ser!». Ricardo se detuvo, aturdido. Tenía que decidir. «¿Lo ayudamos?», preguntó, pero su voz tembló. El miedo era palpable. Laura miró a su padre, recordando cada detalle de su niñez, cada traición, añorando una conexión que había deseado en secreto. «Sí, debemos ayudarlo», insistió, su voz firme a pesar de temblar. La llama del coraje se avivó en su pecho. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo. «¿Es un riesgo? ¿Y si no lo logramos?», gritó Ricardo, sudor corriendo por su frente mientras sus ojos buscaban una salida más segura. La decisión tenía que tomarse rápidamente, ya que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. De repente el sonido de las llamas creció, como si un monstruo hambriento reclamara lo que quedaba del salón. Y mientras el techo se venía abajo, la sala estalló en caos. Laura sintió que el corazón se le aceleraba. «Laura, por favor», imploró su madre, ahora con una fuerza que antes no había mostrado. Estaba lista para dejar todo atrás, aceptar que el pasado podía ser un espejo roto. Pero el dilema anterior se intensificó. Seguir su instinto. Era clave en ese momento de desesperación. Salvar a su padre, a Rosa y los pequeños. «Tú debes decidir», gritó Ricardo, impotente ante la explosión de emociones. «Es ahora o nunca». Y en ese instante se escuchó un crujido ensordecedor. ¿Qué camino elegiría Laura? ¿La vida de su padre y un futuro incierto? ¿O la promesa de un nuevo comienzo con Rosa y los niños? ¿Podría ser que el fuego no solo consumiera lo material, sino que también iluminara secretos oscuros? El futuro se tambaleaba, a un paso de la tragedia o de la redención. ¿Qué pasaría en ese instante? La noche apenas comenzaba. Laura miraba a su alrededor, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El humo se acumulaba, torcidas volutas que iba devorando el aire fresco de la gala. Las llamas comenzaban a devorar las sillas y las mesas, mientras la música seguía sonando tenues acordes que se desvanecían en el caos. Ricardo, al instante consciente del peligro, miraba a Laura con angustia en sus ojos. «¡Salgan todos! ¡Rápido!», gritó Marta, empujando a la multitud hacia la salida. Los rostros se mezclaban en una confusión de miedo y desesperación. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debería hacer? Tenía que ayudar a Rosa y a los niños, pero también estaba atrapada en esta locura. «¡Laura, ven!», exclamó Ricardo, extendiendo su mano. El instante se volvió eterno. Las miradas de todos estaban centradas en ella. Una voz resonó en su mente. «¡Haz algo, Laura!», un recordatorio de su valentía en la pista de baile. Se lanzó hacia él, pero el grito de Rosa la detuvo. «No, quédense aquí, es peligroso», le advirtió Rosa, escalofríos recorriendo su voz. Pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Las llamas se acercaban. La sala empezó a temblar. «El techo está colapsando», gritó alguien. Laura, en un instante de claridad, giró hacia Ricardo. «Ayudemos a Rosa y a los niños primero», dijo, y él asintió, aunque su mirada mostraba confusión. «Ven, rápido»,
se apuró a decir, tomando la mano de Laura, y juntos corrieron hacia Rosa. Pero en ese momento, un fuerte estruendo resonó. Un pedazo del techo se derrumbó justo donde estaban ellos. ¡Cúbrete!, gritó Marta, mientras empujaba a los demás hacia la salida. El polvo y el caos se hicieron aún más palpables. Laura sintió cómo el aire se le escapaba, pero no podía dejar a Rosa. Con una fuerza desesperada, Laura tomó a los niños de la mano, y con Ricardo ayudando, tiraron de Rosa. Pero algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador resonó por encima del estruendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Al dar la vuelta, Laura vio a un hombre atrapado entre los escombros. ¿Quién es ese?, preguntó Ricardo, con una mezcla de sorpresa y horror. Quebrado por el miedo, Laura reconoció el rostro. Era su padre, un hombre que había estado ausente en su vida por años. «¡Papá!», exclamó con angustia. La confusión se adueñó de ella. Nunca pensó que lo vería de nuevo, y menos en un momento así. «¡Estás vivo!», gritó, pero el horror de su realidad la ahogó. Su padre estaba atrapado, su cara llena de dolor. «No, no puede ser». Ricardo se detuvo, aturdido. «¿Lo ayudamos?», preguntó, su voz temblando. Laura, sintiendo que las llamas se acercaban, miró a su padre. Recordaba las historias, las promesas no cumplidas. El nudo en su estómago se apretó más. «Sí, debemos ayudarlo», insistió. Su voz firme a pesar de temblar. Ricardo vaciló, el sudor corriendo por su frente. El tiempo se deslizaba como arena. Las llamas rugían cerca, amenazando con consumir todo. Pero justo cuando estaban listas para actuar, un nuevo grito retumbó en la sala. «¡Cuidado!». Un hombre más apareció en la oscuridad, con un tono de urgencia que heló la sangre de todos. Era un bombero. «¡Salgan! El edificio está por colapsar», gritó, los ojos desorbitados. Laura se quedó helada. Miró a su padre y luego a los niños. «Vamos, rápido», instó el bombero. Pero la escena se tornó caótica. La sala temblaba, y las llamas devoraban más espacio cada segundo. «Lo siento, no puedo dejarlo», gritó Laura, el pecho oprimiéndose por la desesperación. «¡Laura!», gritó Ricardo, extendiendo su mano. Pero era demasiado tarde. Ella avanzó, impulsada por un instinto que había enterrado por años. «¡Papá!», corrió hacia su padre. «No, no lo hagas», la advertía el bombero, pero su grito se perdió en el rugir del fuego. Justo antes de llegar, una explosión sacudió el suelo. Laura sintió cómo la tierra temblaba y cayó de rodillas. Un haz de luz atravesó el humo, y en ese instante todo se volvió borroso. Cuando intentó levantarse, un estallido de chispas la golpeó. Todo se volvió gris. El ruido de gritos y el caos se apaciguaron, como si el mundo se desvaneciera. ¿Dónde estaba su padre? El susurro del fuego alcanzaba los puntos más oscuros de su mente. Tras el humo y la confusión, un eco resonante la despertó. No podía, y cuando finalmente logró abrir los ojos, el silencio era abrumador. La sala había cambiado. Todos estaban en la esquina opuesta. Ricardo y Marta la miraron, pero sus rostros expresaban una mezcla de horror y sorpresa. En el rincón algo brillaba. Era un objeto, un retrato. Laura salió corriendo, mientras el corazón le palpitaba con fuerza. Era una foto de su padre con un desconocido, pero ese desconocido era Ricardo. «¿Qué está pasando?», gritó, atrapando las miradas de todos, y cuando todos se giraron hacia ella, se dieron cuenta de que la verdad estaba a punto de reescribirlo todo. Un secreto guardado, un vínculo oculto que nadie había anticipado. Las sombras del pasado gritaban en el silencio, mientras el futuro se desvanecía entre llamas. ¿Qué conexiones existían entre ellos? ¿Era posible que la vida de Laura y la de Ricardo estuvieran entrelazadas de una manera que jamás había imaginado? La noche apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. Laura, paralizada ante la foto, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. La imagen de su padre sonriendo con Ricardo, un hombre al que acababa de conocer en esta tragedia, no podía ser real. «Mira, ¿qué significa esto?», preguntó. Su voz temblaba, llena de incredulidad. Ricardo, visiblemente descolocado, dio un paso atrás. No sé. No sé quién te lo dio, ni cómo llegó aquí», balbuceó él, sus ojos reflejando confusión.
Marta, inmutable junto a su hijo, miró alternativamente a Laura y al retrato. La multitud contenía la respiración, el caos del fuego a su alrededor desapareciendo por un momento. «Es posible que tengan un vínculo más profundo del que imaginamos», dijo Marta intentando descifrar la cara de su hijo. Laura sintió como si el mundo se hubiese detenido. Sus pensamientos giraban, tratando de encajar las piezas. «Tú sabías esto, ¿verdad?», gritó, su vulnerabilidad volviéndose rabia. Sentía que el aire se escurría entre sus dedos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Bisabuelas, callejuelas, memorias perdidas. Todo se agolpaba en su mente. Un estruendo de llamas detrás de ellos la sacó de su agitación. El fuego ardía más cerca, como una serpiente vigilante. «No podemos quedarnos aquí, debemos salir», gritó Ricardo, entre nervios y confusión. Pero Laura no estaba lista para dejarlo todo detrás. «¿Qué se supone que son?», preguntó de nuevo, señalando el retrato. «¿Amigos? ¿Familia?». El miedo se multiplicaba. Tenía que saber. Justo en ese momento, entre el humo y la oscuridad, un grito desgarrador resonó. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Un hombre apareció de entre las sombras, tambaleándose. Era su padre. Pero no solo eso. La imagen de él, sucio y asustado, se osó acercar. «Laura, por favor, soy tu padre», suplicó, su voz un hilo de angustia. Todo se desvaneció. En un instante, el pasado y el presente chocaron. Laura sentía que su corazón se estrujaba. «Tú, no puedo verte aquí». No, se sentía atrapada entre la rabia y la necesidad de entender. Ricardo miró a su madre, luego a Laura. «¿Él es tu padre?». Su voz resonó en el aire, pesado con la incredulidad. Pero el rostro de Laura se transformó en una mezcla de dolor y deseo de huir. «¡Salgan! ¡Todos fuera!», gritó el bombero, pero sus palabras se perdían entre la confusión de emociones. La sala comenzaba a ceder. «Laura», dijo su padre, «no hay tiempo. Te he buscado tanto tiempo». Se acercó, extendiendo su brazo, pero ella retrocedió. «No, no puedo», susurró, el miedo abrumándola. Pero esa noche había cambiado tanto y solo se sentía más perdida. En ese instante, un grito de horror interrumpió el momento. «¡El techo! ¡Ya no aguanta!». Una loseta voló hacia ellos, rompiendo la burbuja de interacciones y volviendo todo a la cruda realidad. La sala comenzó a tambalearse. La desesperación creció entre los presentes. La gente corría, tratando de encontrar la salida. «¡Vámonos, ahora!», gritó Ricardo, empujando a Laura y su padre hacia la salida, pero ella se sentía en conflicto. ¿Podía dejarlo atrás? ¿Estaría dando la espalda a la familia que siempre había deseado? «Por favor, Laura, no me dejes otra vez», suplicó su padre, la voz rota. La mirada de desesperación en su rostro le desgarró el corazón. Pero el tiempo se esfumaba. Con las llamas creciendo, el aire se volvía cada vez más pesado. Laura sintió la presión en su pecho, y todo se volvió borroso. En un impulso lleno de verdad, se giró hacia Ricardo. «¿Tú conocías a mi padre?». «Yo», tartamudeó Ricardo, azorado. Las llamas estaban demasiado cerca. Ya no había lugar para las dudas. El peligro era inminente, y cuando el caos alcanzó su punto máximo, un gran estruendo hizo que la tierra temblara una vez más. Laura, Ricardo, su padre y Marta estaban justo al borde del destino. La vida de todos pendía de un hilo. ¿Tendrían la oportunidad de reparar el pasado, o todo se desvanecería en la oscuridad de las llamas? La noche apenas estaba comenzando. Laura miraba a su alrededor, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El humo se acumulaba, córfidas volutas que devoraban el aire fresco de la gala. Ricardo se había quedado paralizado respecto a la revelación de su padre, pero el tiempo se deslizaba y el fuego rugía cada vez más cerca. Las llamas comenzaron a devorar las sillas y las mesas, y la música sonaba. En acordes tenues, como si intentara aguantar el caos. «¡Vámonos! ¡Todos fuera!», gritó un bombero, pero nadie se movía. En lugar de huir, el ambiente se enrarecía con la confusión y el miedo. «¡Papá, despierta!», suplicó Laura, sintiendo que la angustia la oprimía. Las llamas crepitaban, acercándose más. El sonido era ensordecedor. El techo comenzó a crujir, y el aire se volvía más denso, más caliente. La mirada suplicante de su padre la destrozaba por dentro. «Laura, por favor»,
No me dejes otra vez. Las palabras de él vibraban en su pecho, pero en ese momento un estallido hizo temblar el suelo. ¡Cuidado!, gritó Ricardo, haciendo que todos se echasen hacia atrás. Una viga se descolgó del techo, golpeando el suelo con un estruendo que la hizo tambalear. Quiso gritar, pero el sonido se le fue. Unos segundos después, el caos se detuvo por un instante. ¿Por qué están aquí?, preguntó Marta, la madre de Ricardo, con un tono de voz tensa. Ella ya sabía algo, pero había algo más profundo allí. ¿Por qué él está aquí? Anoche alguien me lo mencionó. Antes de que Marta pudiera completar su pensamiento, la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, y entre ellos, uno de rostro familiar se destacó, su hermano. «Laura, te he estado buscando», exclamó, su voz atravesando el estruendo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías que estaba aquí?» Laura sentía que el mundo se desmoronaba. «No es momento para esto», gritó, pero la sorpresa y el alivio la hicieron titubear. «No pueden quedarse aquí, este lugar se derrumba». El hermano de Laura avanzó y empujó a la multitud hacia la salida. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó Ricardo, aterrado por la intromisión. «¿Quiénes son ellos?». «Prometí que no les diría nada», dijo Laura. Y por un momento la tensión se agudizó. El eco de sus palabras llenó el aire. ¿Qué secretos estaba escondiendo? «Pero no puedo dejar que se queden atrapados aquí, no puedo». Justo cuando parecía que el caos iba a desatarse nuevamente, un grito desgarrador resonó sobre el estruendo. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era un hombre, claramente doliéndose bajo los escombros, y la incertidumbre envolvía la sala. «No, no puede ser», gritó Laura y, en un instante, el dolor se transformó en terror. «Papá, ¿qué te pasó?». Las llamas rugían más cerca, devorándolo todo. La imagen se volvía borroso. «¿Es él?», preguntó Ricardo, viendo el horror en su rostro. «Sí, él es el que traté de evitar», dijo Laura, y su voz traicionó su miedo mientras se aventuraba hacia el fuego. «No, es peligroso», gritó su hermano, pero ya estaba demasiado lejos. Mientras se acercaba, la figura de su padre, ahora visible entre las llamas, pareció expandirse. «Laura, ayúdame». Con cada paso, el fuego se acercaba más, pero cuando finalmente logró alcanzarlo, su rostro se transformó en un vistazo desgarrador. «Laura». Él parpadeó, un brillo de desesperación en sus ojos, pero luego algo cambió. «Laura, no, soy tu papá». El tiempo se detuvo. Laura sintió como si un tsunami de confusión y desesperación la inundara. Su mundo se volvió irreconocible. «¿Qué quieres decir?», balbuceó. El fuego rugía alrededor de ellos, pero su voz era clara. «¿Qué? ¿Cómo es posible? He estado buscando. Te prometí que no volvería». No sabía cómo decirte, y en ese instante el pasado y el presente chocaron. Su padre, el hombre que había deseado ver tanto, no era realmente su padre. Esa revelación dejó a Laura sin palabras, temblando de horror mientras el fuego continuaba su avance. El eco de sus palabras resonó en su mente. «No soy tu papá». Pero ¿quién era entonces? Y más importante aún, ¿qué secretos guardaba su vida que se entrelazaban con las llamas alrededor? ¿Podría escapar de esos fantasmas en un lugar que había sido su hogar, pero que ahora era un horno de angustia y dolor? La noche apenas comenzaba. Laura sintió que el mundo se desvanecía cuando su padre le reveló que no era quien ella pensaba. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, atrapada entre la incredulidad y el dolor. El fuego rugía a su alrededor, pero su atención estaba completamente en él. «Laura, soy solo una sombra de tu pasado», replicó su padre. Su cara se arrugaba con angustia. «No puedo explicarlo todo ahora, pero hay un secreto detrás de nuestra familia, uno que te afectará más de lo que puedes imaginar». El caos aumentaba, las llamas devoraban el mobiliario, el aire se volvía denso con humo, pero ella no podía pensar en otra cosa. «¿Un secreto? ¿Qué secreto?», gritó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Ricardo había retrocedido un paso, atónito y confundido. «El fuego está creciendo. Debemos irnos», exclamó Marta, empujando a todos hacia la salida. Pero Laura no podía dejarlo así. Necesitaba respuestas. «Tú, siempre te he buscado»,
dijo, angustiada, enfrentando a su padre. Laura, escúchame. Su padre hizo una pausa, observando las largas sombras del fuego acercándose. Hay algo que te pertenece, algo que te he ocultado. Eres... De repente un estruendo rompió su revelación. Una de las paredes cedió, y un trozo de escombro cayó justo cerca de ellos. ¡Cuidado!, gritó Ricardo, tirando de Laura hacia él, mientras Marta se cubría de los escombros. «No puede ser». Laura sintió que el miedo la invadía. «Papá, ve a la salida, ahora». Ella empujó a su padre, pero él simplemente la miró, los ojos llenos de una mezcla de dolor y desafío. «Laura, si no te lo digo ahora, nunca podrás recuperarlo». Su voz era un susurro. «La verdad sobre ti, sobre todos nosotros, será revelada en este incendio». Ella estaba limitada mentalmente, pensando en las llamas. Todo se sentía como un sueño horrendo. El horror que había sentido dentro de la gala era ahora reemplazado por confusión y ansia. En ese momento, sientes que el tiempo se detiene. El caos se convirtió en un ruido de fondo en el que solo quedaba ella y su padre. «No puedo seguir esperando. Dímelo», insistió, sintiendo las lágrimas escurrir por su rostro. Las llamas chisporroteaban, un eco de su angustia. «¿Qué verdad?». Pero antes de que pudiera continuar, sintió un movimiento detrás de ella. «Laura». Un rostro conocido emergió del humo. Era su madre, Rosa. «Estás aquí. No te he perdido». El grito de Laura paralizó a todos. «Mamá, ¿qué haces aquí?». El corazón se le aceleró. La presencia de su madre le dio algo de esperanza. Pero eso no significaba que los secretos se detendrían. «Vámonos, ahora», gritó Rosa, extendiendo su mano hacia su hija. «No hay tiempo». «No, ella tiene que escuchar la verdad», insistió su padre, desesperado. Su mirada se encontraba con la de Rosa. «Es la única manera». Laura se sintió atrapada entre su madre y su padre. El fuego estaba creciendo, pero algo en su interior le decía que tenía que saber. «¿Qué verdad?», murmuró. El tiempo se deslizaba, la urgencia se intensificaba. «Laura, escápate», gritó Ricardo, arrastrándola con él hacia la salida. En ese mismo instante, cielos oscuros se iluminaron por una explosión de llamas que surgió del fondo. Un estallido ensordecedor resonó y de pronto todo pareció girar. Las paredes crujían y el suelo temblaba bajo sus pies. La sala se volvía un caos. Entonces, de entre las llamas, surgió alguien más. Un hombre que Laura jamás había visto. «Vine a buscarte, Laura», exclamó. Su voz penetrante. «¿Quién eres?», preguntó confundida y asustada. «Eres parte de un legado, algo mucho más grande de lo que has imaginado», contestó él, mientras las llamas lo rodeaban. «No puedes dejarlo atrás. Tu vida entera ha sido una ilusión». Por un momento ella se sintió perdida, un nudo en su garganta, mientras miraba a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? El caos seguía su curso, pero ahora había un nuevo elemento en la ecuación que alteraba todo. Lo que hay en la foto, lo que los une a todos. Ustedes son parte de algo que va más allá de este incendio. Su tono era grave, y los ojos de Laura se llenaron de incertidumbre. «No tenemos tiempo para esto. ¡Vámonos!». Ricardo la llamó nuevamente, pero Laura se quedó paralizada. Las llamas la rodeaban, pero los secretos así expuestos eran como un eco en su mente. ¿Qué era lo que su vida había escondido? ¿Y qué había prometido su padre? La noche apenas empezaba. Laura quedó paralizada al escuchar las palabras de su padre. «No soy tu papá», resonaron en su mente como un eco aterrador. Las llamas rugían más cerca y su corazón latía con fuerza. El caos a su alrededor se desvaneció temporalmente mientras ella luchaba por profesar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. A su lado, Ricardo, Marta y Rosa contendían la respiración, como si cada palabra pudiera desatar la furia del infierno que los rodeaba. «Escucha, Laura, tu vida ha sido un engaño. Tu verdadero padre…», comenzó a decir, pero un nuevo estruendo interrumpió su revelación. Las paredes temblaron, y un trozo del techo colapsó, justo donde habían estado. «Cuidado», gritó Marta, empujando a Ricardo y a Laura hacia un rincón más seguro. El polvo y el humo llenaron el aire. Laura sintió cómo una ola de desesperación le oprimía el pecho. «No puedo quedarme con esto. Dímelo», gritó, con lágrimas derramándose por su rostro.
Ella enfatizó su desesperación mientras el fuego crecía a su alrededor. «Estamos en peligro. ¿Por qué ahora?» Su padre, o quien pensaba que era su padre, luchaba por acercarse, sus ojos llenos de angustia. «Tu vida está en peligro. Hay cosas que nunca debí ocultarte. Hay una razón por la que me fui, por la que no he estado contigo». Su voz se quebró. Un momento. ¿Cómo podía él hablarle sobre secretos familiares en medio de un incendio? Pero antes de que pudiera procesar el miedo, otra figura emergió del humo. Era su hermano. «Laura, tienes que irte», gritó. «Es una locura estar aquí». «No, no puedo dejar a mi padre». Ella sentía que su voz se ahogaba entre el caos. «Él tiene que explicarlo». De repente, el hombre, cuya identidad había sido un misterio, se acercó más y entrecerró los ojos. «No, no eres su padre». La declaración retumbó más fuerte que el fuego. Un silencio. Enzo se apoderó del lugar por un instante, lleno de incredulidad. Todos se miraron, su mente procesando la revelación. ¿Qué? Laura sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Quién eres tú? El hombre miró a su alrededor. Sabía que el tiempo se agotaba. Yo soy el verdadero padre de Laura. Ella no es solo parte de esta familia, sino de una familia mucho más grande. Y cuando dijo eso, el aire se volvió pesadísimo. ¿Qué significaba eso? Laura se tambaleó, su mente sacudida por las palabras. ¿De qué estás hablando? «No puedes creer a este impostor», gritó su padre, intentando hacerse escuchar mientras el horror se extendía por la habitación. «Él solo quiere separarte de mí». Los murmullos de la multitud reverberaban. Cada persona estaba atrapada en su confusión. «Laura, vámonos», insistió Rosa, su voz llena de urgencia. Pero Laura se sentía aturdida, con miedo. El fuego crepitante a su alrededor parecía un reflejo de su tumultuosa vida. «No sé en quién creer», murmuró ella, sintiendo que la traición se envolvía a su corazón. «Siempre soñé con tener un padre, y ahora no sé quién eres tú». De pronto, un crujido más fuerte se escuchó, y una explosión sacudió el lugar. El viento arrastró el humo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una pared se derrumbó, atrapando a su hermano bajo los escombros. «¡No!», gritó Laura, corriendo hacia él. Pero algo más la detuvo. Un destello de luz iluminó la escena. Cuando el polvo se asentó, un objeto brillante cayó frente a ella. Era un medallón, uno que había visto antes. Reconoció la forma. Era el mismo que su madre había guardado durante años, en el fondo de un viejo baúl. La misma joya que su madre le había mencionado solo en historias. «¡Laura! ¡Tómalo!», gritó el verdadero padre. «Es tu herencia, contiene la clave de tu pasado». Laura lo miró, su mente repleta de confusión. ¿Era esto real? ¿Todo lo que había creído estaba derrumbándose? El tiempo se detuvo. El fuego avanzaba, y las figuras de su vida estaban atrapadas entre secretos y revelaciones. Se preguntó qué más podía ocultarse tras esas llamas. Con el medallón en la mano, Laura sintió el peso del destino. En un instante de valentía, se dio la vuelta hacia su padre y su hermano. «¿Quién realmente soy?», preguntó, casi en un susurro, dejando que la incertidumbre rodeara su pregunta mientras se preparaba para enfrentar lo que sea que estuviera por venir. La respuesta estaba aún en el aire, mientras el reflejo de las llamas danzaba, como si el fuego también esperara la verdad por revelarse. La noche apenas comenzaba. Laura miró el medallón, un peso tangible en su mano. No solo era una joya, era la clave de su pasado. Con cada pulso del latido de su corazón, la urgencia crecía, instante tras instante. «No tengo tiempo para esto», pensó, mientras la sala hacia alrededor se iba desmoronando. «Escucha, hay que irnos», gritó Ricardo, tirando de ella hacia la salida, pero el horror del último momento la mantenía anclada. «Un segundo más, veré qué más hay en esto», y con un movimiento giró hacia su padre. Su voz temblorosa, llena de emoción intensa, resonó con la fuerza del fuego que los rodeaba. «¿Qué significa esto? Dímelo». El hombre empezó a hablar, pero su voz se perdió en el retumbar de las llamas. «Eres hija de», gritó mientras la estructura crujía y las llamas rugían. Era el momento de la verdad, pero el caos no le daba tregua.
No puedo dejarlo. Laura gritó, su mirada firme en su padre, sintiendo la presión del mundo a su alrededor. El pasado y el presente chocaban en una danza destructiva. Ricardo, paralizado, también sintió una desesperación que no podía reconocer. «¡Lárgate de aquí!», rugió el hombre, empujando a Laura hacia el exterior con desesperación. «¡Ves a salvar a tu madre!». Un miedo atroz se apoderó de ella. «No, yo no puedo dejarte». Laura quería aferrarse a su padre, pero la habitación temblaba violentamente. Recuerdos de su infancia volaron en su mente, entrelazados con la fragancia de las llamas. ¿Era él realmente su padre? ¿Quién era realmente? ¡Bam! Un nuevo trozo de escombro cayó, y los gritos resonaron como eco en la penumbra. Laura sintió un nudo en su garganta y se golpeó contra la pared, viendo a su madre y su hermano aferrados entre los escombros y... La desesperación. «¡Mamá! ¡Hermano!», disparó hacia donde estaban, su corazón desbordándose de miedo. Sin embargo, el fuego se acercaba, feroz y famélico. «¡Vámonos ya!», gritó Rosa, su rostro un reflejo de pánico. Pero Laura se dio la vuelta y extendió su brazo hacia su padre. «¡Él está aquí! ¡Nunca seré quien crees!», su padre gritó, su voz ahogada y desgarradora. «Tienes que entender que hay más en esta vida que lo que ves. ¡Corre! Es el momento de un nuevo comienzo». En ese instante empezó a correr. El tiempo se convirtió en un enemigo traicionero, el caos como un grillete. La sala, a punto de colapsar, los empujaba hacia la salida. «¡No! ¡No!», gritó Laura, sintiendo las llamas en su espalda. Finalmente, estallaron en el vestíbulo, el aire fresco golpeando sus rostros, la adrenalina corriendo por sus venas. El grupo se detuvo, mientras miraban hacia atrás, en busca de su padre. «El pasado está en llamas», murmuró Ricardo, con sus ojos llenos de lágrimas. «Esta es nuestra oportunidad. No puedes correr de eso». Laura, a pesar de sentir el dolor por las vidas que había dejado atrás, dejó caer el medallón, sintiendo que ese peso ya no era necesario. «Ya no importa, estoy lista para lo que venga». Y mientras el fuego devoraba el salón, sus almas comenzaron a liberarse. Aquello que habían perdido, las sombras del pasado, se reducían a cenizas. Era el momento de un nuevo comienzo. Sus vidas a partir de ahora serían diferentes. Sin embargo, antes de que el caos se desvaneciera por completo, la voz de su padre resonó en el aire. «Siempre estaré contigo, Laura. Recuerda quién eres». El eco de sus palabras se desvaneció, pero mientras la multitud se alejaba, una nueva luz se asomaba a la distancia. Cada paso que daban era una mezcla de dolor y esperanza. Todo lo que habían pasado los había unido, y lo que quedaba por venir se llenaba de promesas. ¡Woush! El fuego rugió como un grito de victoria, llevándose las cenizas de sus antiguos miedos. Laura respiró profundo, sintiéndose viva, lista, deseosa de revelaciones y nuevos abrazos. Ahora, llena de fuerza renovada, miró a Ricardo a los ojos. «A partir de hoy, no hay más secretos entre nosotros. Comenzaremos de nuevo». Y así, en medio de lo que había sido un abrazo profundo de despedida, comenzaron su camino hacia la luz del amanecer. Un futuro incierto, pero suyo. Antes de cerrar este emocionante capítulo, es momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas nos descubran. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este tremendo final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.